están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Puerto Rebelde, Ideas y Reflexiones en Tiempos de Crisis, parte de la programación especial que realiza el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann de Valparaíso. Estamos terminando la semana más difícil desde que apareció el primer caso de coronavirus en Chile el 3 de marzo. Más de 40.000 casos confirmados, más de 400 chilenos y chilenas fallecidos. Hoy nos acompañan en este programa Tania Valenzuela, consejera regional de Valparaíso. Hola Tania, bienvenida a nuestro programa. Danilo, mucho gusto, un placer poder acompañarlos el día de hoy, así es que muchas gracias por la invitación. Entiendo, he seguido el programa, así que hemos tenido bastantes actores relevantes de la izquierda hablando sobre la pandemia y otros temas relacionados, así que esperamos estar comentando cómo ha sido esta semana bastante tensa para el gobierno además. Bien, gracias Tania por acompañarnos. También vemos ahí en pantalla al diputado Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Daniel, bienvenido a Puerto Rebelde. Bueno, Danilo, gracias por la invitación. Saludar también al Instituto de Ciencias y Humanidades Alejandro Neumann y también a las dos compañeras que nos acompañan acá en el panel hoy día. Gracias, diputado. Y nos acompaña Jazmín González, dirigente, vicepresidenta de la CUT de Valparaíso. Jazmín, bienvenida también a Puerto Rebelde. Muchas gracias. Agradecer, digamos, la invitación de poder compartir un poco también la mirada que hay desde Valparaíso y desde los trabajadores y trabajadoras de salud con respecto a esta pandemia y cómo se ha manejado. Y un saludo al instituto, ya que hace posible, digamos, que también se puedan dar estos espacios de libertad donde podamos expresarnos. Bien, bueno, ya hecho las presentaciones de rigor, vamos a comenzar porque esta, como lo decíamos, es la semana más crítica desde que se detecta el primer caso de coronavirus en Chile. Preguntarle, diputado, usted ha sido bien categórico también en señalar por lo menos las políticas económicas que ha implementado el gobierno, pero primero me gustaría preguntarle cómo ve esta situación y estas contradicciones de repente que ha tenido el gobierno de este retorno seguro, planteando que la curva se aplanaba. Sin embargo, la crisis es tan grande que hoy día tenemos a 38 comunas de Santiago en cuarentena total. Bueno, la verdad es que en primer lugar uno se siente muy angustiado y preocupado por la situación que se ha generado. Tal vez lo más grave de todo es haber instalado de parte del gobierno esta sensación de que el problema ya había pasado en Chile, que el pic había ocurrido y que estábamos en lo que Mañalich llamó esta famosa meseta, que era como que ya estábamos controlados los casos y por lo tanto que podíamos volver a una especie de normalidad. Lo grave de eso es que el mensaje para la gente, obviamente ante esta angustia fue de mucho alivio y por lo tanto hoy día cuando vuelve esta pandemia a dispararse en los contagios, generó una situación de mucho, como por así decirlo, como un cambio de giro que la gente no está preparada. Entonces, acá lo grave es que el gobierno no ha sido capaz de ser coherente en la estrategia y eso ha generado esta situación que hoy día es de, hay que decirlo así, absoluto descontrol. Todo indica que nos vamos a pasar toda esta semana que está comenzando, a partir del lunes, probablemente a nivel nacional con casos que sobrepasen los 2.000 contagios. Lo de hoy día fue una excepción porque habían 5 laboratorios que estaban parados. Pero lamentablemente esto está absolutamente desatado. Uno espera que una cuarentena en la región metropolitana y en Antofagasta tenga efecto, pero ese efecto no es inmediato, se va a sentir a 4 o 5 días más. Mientras tanto estamos muy angustiados en regiones aledañas a la región metropolitana, como es Valparaíso y mi región, la región de Coquimbo, porque evidentemente esta crisis en la región metropolitana desborda a las regiones fronterizas. Entonces hoy día yo diría que lo primero que hay que hacer es tener ya no un cordón sanitario, una barrera que impida cualquier contacto, excepto lo indispensable desde el punto de vista, digamos, logístico, de la región metropolitana con la quinta región, con Coquimbo, con la sexta región, porque es obvio que esta cantidad de casos que hay desborda y va a contagiar probablemente, va a acelerar los contagios en Valparaíso, en La Serena, en Coquimbo, en Rancagua. Y por otro lado, derechamente hay que evaluar si no es necesario hacer cuarentenas preventivas ahora, adelantar el proceso en las regiones más cercanas, de tal manera que no nos expongamos a la saturación. Las regiones somos más débiles en cuanto al sistema público de salud. Tenemos menos camas por número de habitantes, tenemos menos capacidades en los hospitales. Por lo tanto, si tenemos un pic, vamos a ser más frágiles, más rápidos de vernos saturados en el sistema público y por lo tanto más riesgo de que gente en nuestras regiones muera. Así que
Yo por lo menos creo que estamos en una situación muy, muy grave, muy angustiante por lo que viene, y bueno, la responsabilidad del gobierno de haber instalado esta falsa normalidad y haber generado un mensaje de tranquilidad a la gente que hoy día se ha vuelto absolutamente en contra, porque esto se descontroló y eso tiene que ver con el anuncio de la vuelta a clases, con abrir los malls, con decirle a la gente que vuelva al trabajo, los funcionarios públicos que lo mandaron de vuelta a la pega. Todo eso contribuyó a este aumento explosivo de los contagios que tenemos hoy. Sí, precisamente eso, diputado, usted habla de esta nueva normalidad que se presentó, pero también hoy día el gobierno ha señalado que la responsabilidad de los ciudadanos es como haciéndonos corresponsables de alguna manera de lo que estamos viviendo, precisamente con todo eso, con todos esos anuncios rimbombantes que llamaban precisamente a esta nueva normalidad. Tania, ¿cuál es la sensación también y lo que sucede hoy día en la región de Valparaíso, que no estamos en cuarentena, pero sí hay varios casos complejos en la región? Tuvimos los últimos días una funcionaria del Hospital Carlos Van Buren que falleció por el coronavirus, y donde también se empieza a manifestar de manera concreta la crisis del sistema público, particularmente en los hospitales de la región. El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio es el claro ejemplo de la crisis del sistema de salud pública en la región. Bueno, lo comentaba también el diputado. Efectivamente, los hospitales de regiones tenemos mucha menos cantidad de recursos, tanto económicos como también recursos humanos, para poder enfrentar esta pandemia. Hoy día hay una sensación de incertidumbre y de mucha molestia por lo que dices tú. El gobierno hoy día hace responsable a la población de que no se han tomado las medidas de prevención respectivas, que no se ha guardado cuarentena y que finalmente no se asume la tremenda irresponsabilidad que tuvo en un momento para poder hacer este llamado a la vuelta a la normalidad, incitando a la gente a que podemos tomarnos una cerveza, podemos tomarnos un café, manteniendo el distanciamiento social, podemos volver a ingresar a los malls. Teníamos personajes claves en Santiago, como por ejemplo Joaquín Lavín, estrenando, ¿no es cierto?, o haciendo esta prueba de poder abrir nuevamente un mall. Y todas estas decisiones que han sido, primero que todo, tardías, porque el gobierno no ha tenido una agenda que funcione de manera preventiva para poder enfrentar esta pandemia. En segundo lugar, tenemos un gobierno que ha sido tremendamente reaccionario y que se ha visto forzado a tener que tomar decisiones en donde han sido autoridades más bien de gobiernos locales, en este caso alcaldes, que han forzado que, por ejemplo, la suspensión de clases sea a nivel nacional y no para algunas comunas. Si fuera por esto, quizás el Ministerio de Educación todavía estaría funcionando con completa normalidad. Y particularmente en la región de Valparaíso hemos tenido un aumento explosivo durante la última semana. Hemos llegado a un aumento del 40% de los casos de contagio por COVID-19 en distintas zonas de la región. Lo que nos preocupa en particular es que seguimos esperando tener la cantidad de contagiados prácticamente, en particular lo que está pasando en la región metropolitana, para recién ahí decretar una cuarentena. Hoy día hay una carta firmada por casi todos los alcaldes de las comunas que representan la región de Valparaíso, excepto algunas emblemáticas, como por ejemplo en Viña del Mar, donde la alcaldesa no adscribe a este documento, donde se solicita reforzar las medidas de prevención, reforzar quizás una cuarentena, sobre todo entendiendo que nuestra región recibe muchísimos visitantes de otras comunas, de otras regiones, que vienen a las segundas viviendas y que por lo tanto facilita muchísimo más la cantidad de contagios, donde hoy día ya no damos abasto con la población que tenemos en la región de Valparaíso, muchísimo menos entendiendo el volumen que nosotros estamos recibiendo casi semana a semana, sobre todo los fines de semana, por parte sobre todo de visitantes de la región metropolitana. Hay focos de contagio sumamente graves que se han vivido en particular en San Antonio como provincia y como comuna. No podemos dejar de lado lo que está pasando hoy día en el Hospital Carlos Van Buren, pero también en el Gustavo Fricke, donde son los funcionarios quienes están hoy día en primera línea para poder sostener lo que ha sido estos precarios sistemas de salud implementados acá, quienes hoy día se han visto afectados y que están, hoy día tenemos, si ya teníamos poco recurso humano, hoy día tenemos muchísimo menos, que hoy día están realizando las cuarentenas en sus casas porque se han visto contagiados por no contar con los insumos básicos ni con los protocolos respectivos en los distintos centros hospitalarios. Sí, precisamente como tú señalabas, Tania, la precariedad que hoy día tienen los hospitales de la región. Quiero preguntarte también, precisamente porque en la semana varias organizaciones, movimientos relacionados con la salud, la Confusan, la FENAT, salieron a las calles a protestar precisamente. De hecho, el Colegio Médico también lo planteó, solicitaba mayor coordinación, además de solicitar mayor coordinación con la moneda, apoyo para los equipos de salud, por ejemplo, en el cuidado de los hijos e hijas,
qué pasa con los elementos, con los implementos que necesitan tener para poder estar en buenas condiciones trabajando, transparencia en los datos, un montón de otras cosas, pero hay una demanda potente y fuerte del mundo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo en la región, que uno lo puede ver todos los días. También, ¿cuáles son esas demandas y cuál es la mirada crítica que también tiene el movimiento sindical hoy día frente a cómo se ha llevado adelante el tema de la pandemia, particularmente en la región de Valparaíso? Mira, lo que tiene que ver con el movimiento sindical de salud específicamente, viene trabajando y organizándose. De hecho, se crea la mesa de salud desde la CUT el año pasado, a principio de año, a propósito que ya venían los hospitales y en este caso los funcionarios a través de los sindical, venían denunciando, digamos, que el presupuesto que había no se contaba con ese presupuesto total, que hasta septiembre del año 2019, antes del estallido social, nosotros íbamos en escalada hacia, digamos, un paro general de salud. Empezó la Confusan en los consultorios y de ahí venían los hospitales. De hecho, algunos hospitales estuvieron en paro en algún momento, pero íbamos trabajando hacia allá a propósito de acusar, digamos, al gobierno de esta falta de recursos. En septiembre se habían terminado los recursos, que era la primera compra de insumos, y estábamos llegando a septiembre y estaban trabajando con esa cantidad de insumos hasta septiembre. Incluso se prestaban entre hospitales, o sea, así de dificultosa la situación, bolsas de aseo, guantes quirúrgicos que no tenían, se prestaban entre los hospitales, por ejemplo, anestesia para operar, no podían operar porque no tenían insumos para operar, y varias otras situaciones más. Entonces, hoy día llega la pandemia, y la pandemia lo que evidencia es justamente lo que ya venía ya denunciando no solamente los trabajadores, la población, las filas, la falta de medicamentos, la falta de que se corrieran las listas de espera en operaciones, qué sé yo. Y finalmente llega ahora llega la pandemia, y lo que evidencia es justamente que nosotros no tenemos la mejor salud del mundo, que no tenemos la mejor salud que necesita Chile, que tiene que ver con esos presupuestos que no se recorten, que se aumenten. Nosotros tenemos en Chile un presupuesto para salud que es del 5,2%. Es uno de los más bajos del mundo. Debiéramos tener sobre 8%, ¿ya? Y eso tiene que ver con que acá este gobierno no le ha dado la importancia a la necesidad real que hay en la salud, porque también la plata que ha inyectado, como ustedes bien saben, está yendo a los privados. Y de hecho ahora, actualmente, también con respecto a la pandemia, aquí los que están ganando son los privados en las clínicas, son los privados incluso en las camas, son los privados en los insumos, los laboratorios, las farmacias, que siguen, digamos, ganando dinero, haciéndose de capital, pero también, digamos, a costa de la salud de, en este caso, de los pobladores y de los trabajadores. Con respecto a los trabajadores, nosotros hemos también empezado, empezamos desde marzo, a entregarle carta a la autoridad, a emplazar la autoridad a través del intendente, pero también de la mesa social, digamos, como una posibilidad donde se agrupan otras organizaciones también con la mesa comunal de salud, pensando en que el problema de salud no es solamente de los trabajadores, sino que de toda la población. Y estos emplazamientos iban dirigidos a lo mismo. Los protocolos estaban, pero no había supervisión ni fiscalización de estos protocolos. Los protocolos no eran iguales para todos los establecimientos, se necesitaba hacer, digamos, un piso para todos, y también la falta de insumo, que tenía que ver con que llegaba en la instrucción, pero de acuerdo a los directores de servicio, el procedimiento en el cual se bajaban los insumos era totalmente distinto. Sí, Entonces, lo que sí, estábamos pidiendo era mejorar los insumos, los protocolos, la fiscalización y todo lo que tenía que ver con la protección de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Porque, por ejemplo, estaban usando mascarillas, que a propósito de la OMS, son mascarillas que duran solamente 2 horas y los trabajadores la estaban usando 3 días o una por día, que son insuficientes. Solamente le estaban dando insumos al principio de año a aquellos que estaban trabajando con infectados y no así a los administrativos, a los guardias y a todo el resto del personal de aseo, ¿ya? Que hasta ahora, digamos, se está haciendo dentro de los hospitales, pero con la supervisión de
los sindicales atrás también. Y hace poquito fuimos a dejar otra carta de denuncia al Seremi de Salud, emplazando también a los directores por los mismos temas que yo les estoy nombrando, y hasta ahora la autoridad no se ha negado a recibirnos. O sea, eso también demuestra que no hay voluntad tampoco para conversar en este caso con los dirigentes, que son en definitiva los representantes de las y los trabajadores que están hoy día arriesgando su vida en los centros de salud. Danilo, Sí, Tania, sí, por ¿puedo favor. complementar un poco lo que dice Jazmín? Claro. Tremendamente cierto. Es más, nosotros como autoridades regionales nos hemos encontrado con un sistema tremendamente burocrático que ha dificultado muchísimo la entrega de estos recursos. Nosotros hace ya 3 semanas que pudimos entregar alrededor de 1.000 millones adicionales a los que ya se habían entregado en un primer momento a los distintos servicios de salud que están operando acá en la región, para que pudiesen comprar los insumos necesarios, entendiendo que el volumen por el cual hoy día están ocupando los distintos trabajadores de la salud es muchísimo más, para poder cuidar y tener las precauciones respectivas. Sin embargo, a la fecha, estos recursos que eran para los 3 servicios de salud, recursos para Senama, hoy día la población de mayor riesgo, adulto mayor, Sename, también entendiendo que los jóvenes se ven expuestos a focos de contagio con mayor facilidad, entendiendo las condiciones en las que generalmente están funcionando las distintas residencias, hasta la fecha no han sido liberados por la DIPRES en Santiago. Entonces, la verdad es que eso devela que efectivamente las prioridades hoy día del gobierno han resultado absolutamente incapaces de poder dar abasto a poder resolver la urgencia que hoy día tiene el enfrentar la pandemia. Sí, bueno, el tema de la crisis de salud es una evidencia clara de la desigualdad en Chile y obviamente de estas malas políticas que se están implementando desde el Ejecutivo. Una de ellas, por ejemplo, es el ingreso familiar de emergencia. Quiero invitarlo a usted a revisar esta pequeña cápsula realizada por el abogado Luis Cuello, que nos cuenta un poco sobre el ingreso familiar de emergencia, y regresamos para poder debatir de esta y de otras materias. ¿Puede una persona vivir con 65.000 pesos al mes? Ese es el ingreso familiar de emergencia que fijó el gobierno de Piñera. Pese a las críticas, no accedió a incrementar este monto e impuso un veto en el Congreso. Se entregará por 3 meses a familias sin ingresos formales e irá bajando hasta llegar a los 45.000 pesos por persona. Sin duda será útil para quien lo reciba, pero insuficiente, puesto que se ubica muy por debajo de la línea de la pobreza. El fracaso de las medidas sanitarias obligó a decretar cuarentena para millones de santiaguinos, en tanto un grupo de alcaldes de Valparaíso exige que se extienda esta medida para esta región. Pero será un encierro sin lo mínimo para subsistir, un elevado sacrificio que el gobierno exige a cientos de miles en momentos en que el Estado debería hacer el máximo esfuerzo para asegurar la salud y la vida de las personas. Diputado, precisamente quiero preguntarle por el tema de este ingreso familiar de emergencia. Usted ha sido bien crítico a esta medida, primero porque deja fuera a alrededor de 100.000 adultos mayores, son pagos de 65, 55 y 45.000 pesos que parecen son insuficientes para una familia. ¿Cómo se logra vivir con 65.000 pesos cuando el costo de vida en Chile es tan alto y donde hay mucha precariedad hoy día? Esta crisis también afectó drásticamente el tema del empleo, del trabajo, que no solamente esta crisis, y no solamente como culpa de repente del gobierno la crisis de la revolución del 18 de octubre, sino que el tema económico venía desde antes. El tema del empleo es un tema que no solamente viene en los últimos meses. Entonces, ¿cómo se enfrenta a través de estas políticas que al parecer no son suficientes para poder ir en ayuda directa a las familias más vulnerables del país? Acá hay que recordar primero que el gobierno, cuando parte esta crisis, solamente pensó en la ayuda a las empresas, no estaba planteada una ayuda importante a la ciudadanía, a la gente más vulnerable. Hay que recordar que se partió con la Ley de Protección del Empleo, que apuntó al trabajador que tenía contrato de trabajo, y que de todas maneras generó una gran desigualdad y un sistema muy injusto, porque se utiliza al final el seguro de cesantía individual del trabajador. Pero ese mismo hecho puso en evidencia de qué pasaba con toda aquella gente. Se calcula que son más o menos unas 3 millones de personas que están en el sector informal, es decir, que trabajan,
pero no tienen un contrato de trabajo y por lo tanto quedan totalmente desprotegidas porque no hay ningún tipo de seguro que los apoye, como el seguro de cesantía que hay en el caso de un trabajador con contrato de trabajo. El gobierno en ese minuto planteó el famoso bono COVID, que era una ayuda realmente miserable, 50.000 pesos por carga y que fue muy acotado. Y en ese contexto entonces, posteriormente, producto de los reclamos de la gente, de la presión de la ciudadanía y también del Parlamento, particularmente los parlamentarios de oposición, surge la propuesta de generar un ingreso familiar de emergencia. Este es un ingreso que se entrega por 3 meses, en el mes de mayo, junio y julio. El gobierno puso un monto que nos ha parecido y que nos pareció tremendamente insuficiente, 65.000 pesos por persona. Eso quiere decir que un hogar de 4 personas va a llegar a tener un ingreso de 260.000 pesos, pero señaló que este ingreso era decreciente. Es decir, en el mes de mayo se entregan los 90.000 pesos, en el mes de junio se entregan 55.000 pesos y en el mes de julio 45.000, decrece. Y por último nos puso una gran cantidad de letras chicas donde se señala que para poder recibir este apoyo económico hay que tener ciertos requisitos. Entonces, el escenario global es que mucha gente que requiere la ayuda queda fuera y también, por supuesto, que el monto ni siquiera cubre lo que son las necesidades de una familia que uno puede llamar en la línea de la pobreza. Lo que han dicho los estudios técnicos es que para que una familia pueda vivir dignamente, no caer en la pobreza, requiere 90.000 pesos per cápita. Para 4 integrantes, 450.000 pesos. Y esa fue la esencia de la disputa que tuvimos con el gobierno. Queríamos que aumentara el monto, queríamos que este aporte no fuera decreciente, sino que fuera fijo durante los 3 meses, y por supuesto que no hubiera letra chica para que a lo menos llegara a todos los inscritos en el registro social de hogares, que se calcula que son cerca de 5 millones de hogares con casi 8 millones de personas. Eso es lo que debió haber sido un ingreso familiar de emergencia de verdad, real, que dejara a las familias sin la angustia de tener que pensar que no tienen plata a fin de mes y por lo tanto, aunque haya cuarentena, aunque haya una situación social muy dramática, se ven sin esta seguridad de tener el ingreso. Lamentablemente el gobierno no nos escuchó, se mantuvo esta fórmula que tiene muchos cuestionamientos y que deja fuera a mucha gente, particularmente hay con toda certeza 1 millón de hogares que son hogares vulnerables que están quedando fuera de este ingreso familiar de emergencia. Entonces vamos a tener la paradoja que al momento que esto se entregue, mucha gente va a decir, bueno, a mí no me tocó. Y eso obviamente va a generar la sensación de desigualdad, de injusticia. Y claro, lo que yo quiero destacar es que el gobierno siempre pone un argumento. Cuando uno pide más, dicen es que no hay plata, que el Estado no tiene recursos. Bueno, la verdad que eso no es así. El Estado de Chile tiene fondos soberanos, que es una especie de ahorro que se hizo en términos de hace muchos años atrás, al cual puede recurrir. El Estado de Chile puede endeudarse además, lo hizo hace pocas semanas atrás con buenos resultados. Al Estado de Chile se le presta dinero, hay posibilidades de endeudarse. Y por último, si realmente hubiera la voluntad de hacer medidas que fueran un aporte real para que las familias enfrenten la crisis, se pudo haber también generado un impuesto rápido, que le hemos llamado un impuesto al patrimonio de las 10 fortunas más grandes de Chile, y nuestros cálculos dicen que ese impuesto aplicado al 2% del patrimonio familiar de Piñera, de Angelini, Mati, Luxic, de Julio Ponce Lerú, que son algunos de los 10 fortunas más grandes, generaba 723 millones de dólares, casi la misma cifra que el gobierno pone en el ingreso familiar de emergencia. Entonces, en Chile hay plata. El Estado no quiere gastar, pero además hay plata en manos privadas y que uno puede repartir con mucha más equidad, con un sentido de justicia social. Y eso es la esencia de nuestro reclamo, que lamentablemente este gobierno no quiere dar ayudas que sean dignas para la familia trabajadora en Chile y que le permitan enfrentar de buena manera la crisis que hoy día está cursando y que lo está afectando dramáticamente. Así que vamos a perseverar en que tienen que haber ayudas mucho mejores, más contundentes, y bueno, y esperamos que en eso podamos tener acuerdo con el resto de la oposición para tener una mirada común y hacerle con mucha fuerza estas exigencias al gobierno. De hecho, esta semana diputados de la derecha, como por ejemplo la diputada Hosman, señalaba que los recursos eran suficientes para la familia. Ha sido como la postura de la derecha también, plantear esta idea de que la crisis viene para largo y por lo tanto hay que repartir lo poco en más meses en el fondo. Pero usted lo señalaba, es importante esta afirmación que hace usted, diputado, de que existen arcas, estos recursos que están guardados, que son las arcas fiscales, pero además esta posibilidad concreta de impulsar un proyecto que termine
donde los grandes, los ricos de este país, que no son muchos por lo demás, los que concentran la mayor cantidad de riqueza, puedan generar un impuesto especial para que ellos paguen esta crisis, porque esta crisis la estamos pagando los trabajadores nuevamente. El seguro de cesantía es un seguro que ahorramos nosotros los trabajadores. Entonces, esta idea de hacernos corresponsables también a través del último discurso que salió esta semana, parece también llevarnos a ese lugar. Somos responsables de esta crisis, por lo tanto, somos los trabajadores y trabajadoras que tenemos que pagar esta crisis. ¿Algunas reflexiones, diputado, para poder ir cerrando este tema? Porque es muy importante, muy interesante el debate que viene en las próximas semanas sobre esta materia. Bueno, yo quiero insistir en algo que decías tú, Danilo, que la verdad que, claro, la autoridad siempre pone por delante el que en Chile no existen recursos, pero la verdad que Chile es un país rico. No podemos olvidar lo que acaba de hacer hace unas semanas atrás, que echó atrás Cencosud. Cencosud justamente dejó una gran cantidad de trabajadores de empresas vinculadas a su holding con la ley de protección del empleo y por lo tanto dejó de pagarles el salario. Pero al mismo tiempo que Cencosud hacía eso, el año 2019 entregó utilidades que eran por 60.000 millones de pesos a sus accionistas. Entonces, claro, se recurre a una ley que está hecha para la emergencia, que está hecha para pequeñas empresas, y recurre a una gran empresa como Cencosud, y Horst Paulmann, el dueño de Cencosud, se hace más multimillonario. Bueno, él es uno de los 10 multimillonarios que son parte de las fortunas más grandes de Chile, y que nosotros consideramos que si se aplicara este impuesto a el patrimonio de las fortunas personales, podría recaudar y generar un segundo apoyo de emergencia. O sea, lo que hoy día se entrega podría duplicarse. Pero cuando a mí me dicen, no hay más plata en Chile para poder entregar a la familia chilena un ingreso de emergencia de 450.000 pesos, eso hoy día se podría hacer con un impuesto al patrimonio a las 10 fortunas más grandes del 2%. Que no es nada. ¿Cuánto le piden a los trabajadores que hoy día hagan gestos por la crisis? Le piden sacrificios mucho mayores al 2%. Pero los súper ricos de Chile, entre los cuales está Sebastián Piñera, ni siquiera están dispuestos a poner el 2% de su fortuna para que de esa manera haya un recurso para enfrentar en mejores condiciones esta crisis. Y eso es lo que refleja los abusos, la injusticia en Chile, y eso está en la naturaleza de este tipo de sistema que tenemos en el país neoliberal. Y bueno, por eso también tuvimos el estallido social y por eso también se está incubando otra rebeldía social muy fuerte, porque la gente lo está pasando muy mal en esta crisis, Danilo. Yo te quiero decir que en mi región hay gente que nos ha contado que desde el mes de febrero tuvo el último ingreso de artesanos que en el mes de febrero fueron a la última feria que pudieron vender. Y después, en marzo se suspendieron, en abril no ha habido, y no han tenido ni en marzo ni en abril ningún ingreso. Y ya llevan 2 meses sin un peso y derechamente están empezando a pasar hambre. Se están generando ollas comunes en los barrios populares. Entonces, frente a eso hay que reaccionar, y por eso que nosotros le decimos al gobierno, usemos los ahorros de emergencia del Estado, que se endeude, y por último, recurramos a este impuesto especial al patrimonio de las grandes fortunas, para así que el Estado tenga recursos para apoyar a las familias que lo están pasando mal hoy día y que lamentablemente pueden vivir esta situación durante todo el año, porque la cesantía que se está generando no se va a revertir muy rápido. Así que tenemos esta preocupación y es una de las cosas que hemos querido destacar como una propuesta que queremos que haga suya toda la oposición y que podamos lograr concretar este año en la discusión legislativa y, por supuesto, en la presión que ejerzamos sobre el gobierno. Bien, diputado Tania, llevándote un poco al tema regional, bueno, el diputado lo señalaba, esto es una crisis que afecta a todo el país, pero también afecta a regiones que veníamos pasándolo bastante mal antes del estallido social. La crisis en la región de Valparaíso es importante desde el punto de vista de la cesantía, debe ser una de las regiones que tengan los índices más altos de cesantía. Entonces, ¿cómo se articula además cuando tenemos un gobierno regional, en este caso un intendente, que al frente, un poco lo decía Jazmín, al frente de los trabajadores los ve como prácticamente como los enemigos y en el fondo los criminaliza a través de la protesta social permanente, pero además no hay ningún lugar, espacio donde estos trabajadores representados a través de sus organizaciones puedan llegar a un debate y esto pueda ser un espacio donde se encuentren distintos, tanto la institucionalidad del gobierno regional también como los otros actores de los territorios, para poder resolver en conjunto esto. Se ve un gobierno nacional y un gobierno local bastante testarudo de no escuchar y de no generar sintonía también con los distintos actores de los territorios.
Bueno, ha sido la tónica del gobierno de Sebastián Piñera y claramente se va a replicar acá en la región de Valparaíso. Es cosa de ver cómo ha llevado las distintas crisis que se han vivido el intendente Jorge Martínez, en donde ha sido una tónica el dejar fuera a los actores sociales, a los dirigentes sindicales, a los profesionales, a los técnicos que hoy día tienen la capacidad de dar una mirada, una perspectiva distinta para poder abordar el conflicto de manera mucho más integral. Es cosa de ver que, por ejemplo, en esta mesa social de COVID-19 a nivel regional costó muchísimo que, de hecho, el mismo Consejo Regional, que son las únicas autoridades electas popularmente y no cargos designados, como por ejemplo el mismo Seremi de Salud o el mismo Intendente, pudiesen participar de estos espacios para poder llevar lo que se recoge de información a través de la distinta pega, el distinto trabajo territorial que realizamos nosotros como consejeros regionales. Entonces, cuando te encuentras con una autoridad tremendamente tosuda, donde es muy difícil poder llegar con algún tipo de propuesta que se trabaje de manera articulada, por ejemplo, entre el intendente, el Seremi o los distintos Seremi, consejeros regionales, los actores sindicales y las distintas vocerías también a nivel regional, como también con los alcaldes. Ha resultado sumamente complejo poder enfrentar esta pandemia, no solamente de una perspectiva sanitaria, sino que también económica. Lo comentaba muy bien el diputado Daniel, en donde esto sabemos que es para largo. Tenemos recién los primeros meses donde ya hay familias que llevan 1 o 2 meses sin sustento económico. Hemos tratado de elaborar propuestas como, por ejemplo, que se entreguen recursos directamente a las arcas municipales para que a través de las Dideco se pudiesen entregar, por ejemplo, canastas familiares para poder compensar o sopesar lo que ya está ocurriendo en los distintos territorios, que son estas ollas comunes que han surgido desde la ciudadanía. Entonces, cuando nos encontramos, vuelvo a reiterar, con autoridades que no abren los espacios de diálogo para que los distintos actores pudiésemos trabajar de manera articulada en alguna propuesta que nos permita paliar las consecuencias económicas, por sobre todo que sabemos que es el hambre hoy día, la gran dificultad que están hoy día enfrentando los sectores más vulnerables de nuestra región, se hace muy difícil poder avanzar. Hemos tratado también de resguardar lo que es el agua. No podemos olvidar el conflicto que tenemos en la zona del interior, específicamente en Petorca, donde las personas hoy día el elemento básico que tienen para poder prevenir y contar con lo básico, que en este caso es el agua, para el lavado de manos, que es la primera medida de prevención para evitar el contagio. Hemos visto que desde los servicios pertinentes a cargo de la DOH o la DGA, para poder administrar lo que es este recurso tremendamente escaso y que está en manos de privados nuevamente, no se han tomado medidas extraordinarias. Entonces, nos encontramos nuevamente en una suerte de pared institucional que dificulta muchísimo que actores, tanto autoridades regionales como actores sindicales, pudiésemos participar de una propuesta que nos permita mostrar otras alternativas. No podemos olvidar tampoco, y aquí voy a hacer hincapié porque son comunas que represento, lo que pasa en Quintero, Puchuncaví, además zona de sacrificio, donde tampoco se han tomado medidas extraordinarias, entendiendo que hoy día existe un cordón industrial que continúa contaminando y afectando la salud de la población, con un plan de descontaminación que lleva 1 año operativo, pero que sin embargo a la fecha nos vemos enfrentados a pics de SO2, en este caso dióxido de azufre, que es tremendamente grave la afectación en cuanto a la capacidad respiratoria de la población, específicamente en niños, donde nuevamente el gobierno hace oídos sordos para poder tomar medidas adicionales entendiendo la particularidad del territorio. Entonces, la verdad es que el intendente sentimos que, de hecho, se han pedido en reiteradas ocasiones un delegado presidencial que permita abrir los espacios de diálogo y poder entonces articular con los sindicatos, con los trabajadores y en este caso con las autoridades, algún plan que efectivamente permita enfrentar las consecuencias gravísimas que nos hemos enfrentado hoy día con la pandemia. Sí, en ese mismo término, Jazmín, preguntarte, Tania lo decía, antes de la revuelta del 18 de octubre, la región venía atravesando por varios problemas importantes, contaminación, la sequía. Al parecer esto se transformó en una especie de vendetta y hoy día, de hecho, desde el punto de vista del estallido social, y desde el punto de vista también, me quiero quedar con lo que dice Tania, de un intendente, un gobierno regional que no articula con los otros actores sociales, políticos, sindicales,
donde vemos que efectivamente utiliza la idea de la represión permanente hacia el movimiento sindical y social en la región de Valparaíso. Entonces, ¿cómo se articula y cómo está presente también estas demandas que son tan sentidas por la comunidad, no solamente de Valparaíso, de la región de Valparaíso, sino que a nivel nacional? ¿Cómo se mantiene viva el movimiento? ¿Cómo se articula una respuesta concreta a la ciudadanía a partir de un ejercicio más integrado, donde todos los actores tengan derecho a opinar y también a tomar decisiones para ver cómo enfrentamos en conjunto esta crisis sanitaria y crisis social que vivimos como país? Mira, yo creo que se da y se está dando en los diferentes sectores, en Santiago, en Valparaíso, a través de, como bien decían los otros participantes, se está dando desde la solidaridad del pueblo, que siempre ha sido así. No olvidemos que en los 80 las mujeres en términos generales eran las que paraban la olla en la población a través de la macendería, a través de las ollas comunes y de un montón y de un sinfín de productos que iban, digamos, produciendo para generar justamente estos espacios no solamente de compartir alimentos, sino que estos espacios de contención también, de ver al otro cesante, de ver al otro pobre, de ver al otro no escuchado, y que hoy día se está repitiendo y se va a seguir repitiendo. Nosotros desde lo sindical, bueno, ya estamos elaborando ya algunas propuestas para ir en solidaridad con un grupo de trabajadores, ex trabajadores, que tiene que ver con el rubro del comercio de restaurantes, ¿ya? ¿Por qué ellos? Porque la CUT ni sus sindicatos, digamos, no tienen la capacidad para mantener ollas comunes ni cajas de mercadería, digamos, permanente. Entonces, tenemos que empezar por un grupo solidario y se escogió en una reunión que van a ser los trabajadores y trabajadoras que quedaron cesantes del rubro de restaurantes, porque son ellos aquellos que no tienen trabajo, que no imponen y que ganan el diario para llevarlo a su familia. ¿Ya? Esa es una. Con respecto a lo que tú dices en este caso de la autoridad regional del intendente, tienes toda la razón, haciendo memoria desde antes, incluso desde el estallido varias veces, pero esto se repite en este gobierno. Yo creo que todos los que están acá lo comparten. Nos reciben, ahí como en lo político, nos reciben la carta, nos brindan un café con los sindicales y con las organizaciones sociales, pero finalmente después esas cartas y esas solicitudes no llegan a ningún lugar. Cumplen con la formalidad, que es parte de su trabajo también, pero descumplen con el trabajo que también les pagan y le encomiendan, y políticamente y técnicamente debieran ser capaces de responder, hacen abandono de esas funciones. Porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con salud, en lo que tiene que ver con la represión en las calles, el 1 de mayo, y en otras ocasiones, cuando nosotros nos ponemos desde los sindicales con los lienzos, en reiteradas ocasiones hemos ido a hablar con el intendente, le entregamos la carta, pero finalmente lo que sucede es que después igual la fuerza policial nos reprime. Entonces, se hace desde lo que corresponde en términos mediáticos, en recibirnos, pero en términos concretos de acciones hay nula respuesta. Y hay una negación desde la autoridad. Hay una negación porque incluso cuando se reprime el 1 de mayo, pide disculpas públicamente el señor Martínez, Jorge Martínez, pero resulta que no retira ninguna demanda. Y ahí claramente deja en evidencia que lo que hace es discursivo, pero no es real. No es real, no es concreto, no hay una intención de generar un cambio en esa disposición con respecto a las organizaciones que se están manifestando y que es su derecho a manifestarse. Y agregando otra cosa más, y lo que tiene que ver con la movilización y con la organización, o sea, lo que nos queda y lo que nos queda a nosotros claro que este no es el tiempo difícil, es parte de un tiempo difícil. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene después. Uh-huh. Esto es una preparación, es una antesala de todo esto que nos ha tocado, y nos ha tocado fuerte, y especialmente a los trabajadores más desprotegidos. Y va a seguir así porque, como decía el diputado, como decía la Core también, el gobierno acá protege a las grandes empresas que generan los empleos, los faculta de leyes cortas, que también lo hace el Congreso,
de leyes cortas que facultan además los despidos, que facultan el teletrabajo, que facultan el acortamiento de jornada y que deja en indefensión a los trabajadores, que no tienen cómo defenderse, que solamente lo tienen que hacer a través de su sindicato. Y acá es un llamado que es urgente, que la clase trabajadora nuevamente empiece a organizarse. Va a ser la única forma que nos podamos defender en conjunto, o si no van a seguir siendo despedidos a través de la forma individual, por contrato individual, que es lo más fácil. Es súper fácil pelear cuando están todos divididos, pero es súper difícil ganarnos cuando estamos todos juntos, y así se vio en el estallido social. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ir hacia allá, organizarnos. Las ollas comunes van a seguir con cuarentena o sin cuarentena, porque la gente necesita comer. Y ese es un ápice de lo que es capaz de hacer la organización social, los pobladores. Gracias, Jamín. Vamos a pasar al diputado, porque sabemos que tiene una reunión en un ratito más, entonces le vamos a pedir sus últimas reflexiones, diputado. Nosotros vamos a seguir conversando con Jamín y Tania, así que, diputado, lo invitamos a hacer las últimas reflexiones en torno a esta conversación tan importante y esta reflexión en tiempos de crisis. Sí, bueno, yo quería plantear en relación a lo que decía Jazmín, justamente también la realidad muy complicada que están viviendo las pequeñas y las microempresas. Porque acá el gobierno ha hecho un discurso en el cual señaló que iba a apoyar a las empresas que están enfrentando la crisis para poder sobrevivir. Y la principal medida que dio es que hizo un fondo de $3.000 millones para la entrega de créditos bancarios, con garantía estatal, pero créditos donde al final el que define quién es el beneficiario y quién queda con el beneficio y quien queda excluido es el banco. Y obviamente ese sistema puede llegar a funcionar para las empresas medianas, para las grandes empresas, pero deja en una situación de exclusión a la pequeña y a la microempresa. Y en el caso de regiones, por ejemplo, en el caso de la región de Coquimbo, de mi región, el 70% del empleo en la región de Coquimbo lo generan pequeñas y microempresas. Un ejemplo son los restaurantes, el pequeño comercio, distintas actividades económicas locales que hoy día no tienen ayuda, y por lo tanto acá también hay un actor que tiene que exigir, que tiene que organizarse, que son el mundo de las pequeñas empresas que están absolutamente desamparadas. Y si quiebran las pequeñas empresas, la cesantía no va a durar 1, 2 o 3 meses, la cesantía va a durar 1 año, porque una pequeña empresa que quiebra solo puede volver a levantarse a lo menos después de 1 año, si es que se levanta. Entonces, a mí me parece que es un tema muy importante. Yo he tenido conversaciones con Roberto Rojas, que es director de la CONUPIA, el presidente de la CONUPIA, que ha estado metido en estos temas, pero nos falta levantar una voz más fuerte, porque francamente hoy día lo que está ocurriendo en el mundo de la pequeña empresa es dramático. La prensa dice, no, está resuelto el tema de ellos, vayan a pedir crédito a los bancos, y los bancos le están dando un portazo gigante. Entonces me parece a mí que es un actor muy relevante y que en este caso también debería sumarse con sus demandas, con su situación particular, porque hay una gran cantidad de trabajadores que por estar en pequeñas empresas no tienen sindicato y obviamente por lo tanto no cuenta con un respaldo más directo para poder de esa manera enfrentar esta crisis que se está sobrellevando. Así que, bueno, yo agradezco, Danilo, esta posibilidad de conversar, también le entrego un saludo a Tania, a Jazmín, y bueno, mucho ánimo y fuerza para seguir adelante y enfrentar esta crisis que está en pleno desarrollo, pero yo estoy seguro que con organización y fuerza del pueblo vamos a salir adelante. Bien, le agradecemos a usted, diputado Daniel Núñez, desde Coquimbo, por participar en Puerto Rebelde, esta iniciativa del Instituto Alberto Neumann. Le mandamos un abrazo fraterno acá, diputado, mucho éxito en su gestión, y vamos a seguir conversando nosotros precisamente con lo que nos deja ahí esta pregunta el diputado sobre qué pasa con la pequeña, mediana empresa, sobre el empleo informal en Valparaíso, que están claros, los pescadores, el mundo de la agricultura también en la zona interior de la región. Nosotros nos vamos a quedar conversando. Diputado, le mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos en Puerto Rebelde. Bueno, muy bien. Hasta luego. Chao, un gusto. Gracias, un gusto. diputado. Que estés bien, chao, chao. Bien, ahí despedíamos al diputado Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista, y seguimos nosotros conversando con Tania Valenzuela Core, de la región de Valparaíso, y Jamín González, dirigente de la CUT. Y ya vamos entrando a los últimos momentos del programa. Preguntarles a Tania y a Jamín por el tema del desempleo, el empleo informal, sobre todo en la región de Valparaíso, pero además esta política de recorte en los sectores que uno no espera. Por ejemplo, hay un recorte en el sector de vivienda. Tania, tú tienes un trabajo también en ese tema, y
conversar sobre en este último momento del programa, sobre cómo afecta el empleo, cómo afecta las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, de los que han logrado mantener un empleo, porque muchos hoy día, como decía Jambín, hay restaurantes que cerraron, en Valparaíso, el tema emblemático, el Cinzano, por ejemplo, cerró sus puertas. Sí. Entonces aquí hay un efecto económico que pareciera que el gobierno trata de culpar hoy día al coronavirus, al COVID-19, pero además a la revuelta social. Pero esto es un problema que viene mucho más profundo de la desigualdad en Chile y el tema económico. Entonces, la última reflexión en esa materia para ir cerrando Puerto Rebelde. Jamín, ¿quieres partir tú? Sí. Yo cortito, tal vez reflexiones con respecto a algunos temas que ya se han tomado, pero que ahí dan vuelta, y dan vuelta también en la gente común y corriente justamente el que vende en la calle. Yo vivo acá cerca de Uruguay, por lo tanto converso con la gente cada vez que puedo, pero por ejemplo con respecto a la salud ocupacional, que de eso se encarga el IST, la Inspección del Trabajo, ¿cierto? También es responsable el trabajador, curiosamente, y los empresarios no son responsables. Entonces tenemos, por ejemplo, incluso algo que no sé si lo nombraron, no se nos fue, que las grandes empresas, hay 20 empresas en Chile que despidieron personas ya sin pagar los años de servicio, tomándose de esta ley, digamos, a propósito de calamidad, como el coronavirus, una situación de calamidad que no se puede evitar, y despide masivamente a un montón de trabajadores. Pero hay otro rubro que tiene que ver, por ejemplo, con la locomoción. En la locomoción colectiva también son empresas grandes, ¿ya? Y los choferes ganan, los que nos transportan todos los días, ganan ellos, tienen un contrato que es el mínimo, y sobre eso ganan un porcentaje de lo que ellos recaudan en el día de los boletos. Ahora recaudan muy poco, entonces ellos están solo con el sueldo mínimo, pero además de eso las empresas no se hacen responsables de limpiar la micro, de sanitizarlas, de darle los implementos a ellos, por ejemplo, de baño, que todavía históricamente los choferes no tienen baño, pero además no tienen mascarilla, no tienen guantes, y eso también corre por cuenta de los choferes. Y ahí uno nuevamente dice, bueno, ¿y qué pasa, digamos, con lo que decía el diputado de la empresa, de cuando ellos se ponen con esta pandemia, de cuando para ellos significa un costo y no una ganancia de esta pandemia? Y con respecto a la salud laboral, no solamente los micreros tienen ese problema, también lo tenemos dentro de los servicios públicos. Acá se le está dando los servicios públicos, EPP, que son los insumos, solamente a aquellos que están en atención de público, pero no se le está dando lo mismo a aquellos que hacemos trabajo administrativo, aun cuando la norma dice que todos los recintos de servicio público cerrados debieran contar con los implementos de seguridad necesarios. Gracias, Jambín. Tania, la misma materia, el tema de cómo esto ha afectado a la región, el tema del empleo, estas priorizaciones del gobierno en los lugares, o sea, sacar recursos de vivienda, cuando hoy día el grave problema también es el hacinamiento, el problema la cantidad de campamentos que tenemos en la región, por ejemplo, evidenciar. Claro. ¿Cómo se explica eso? Primero, lo que tú mencionabas en un comienzo del programa, los niveles que hemos tenido de desarrollo económico, de cesantía, siempre hemos estado por debajo de la media a nivel nacional. Es más, el año 2018 fuimos la única región a nivel país que tuvo un decrecimiento económico. Siempre hemos estado alrededor de 1% más en comparación a la media, con niveles de cesantía importantes. Se culpan a los municipios del trabajo irregular que existe hoy día, pero la gente también tiene que llevar la comida a la casa. Entonces, si no hay generación de empleo, si finalmente servicios como el MOP o Serviu no están generando proyectos que permitan la generación justamente de trabajo, y que además el trabajo que se genera muchas veces de servicios públicos son trabajos tremendamente precarios, o sea, con sueldo mínimo, donde no hay ningún resguardo ni derecho a los trabajadores ni trabajadores. Por lo tanto, que esto se maquille hoy día porque es parte de la consecuencia de la pandemia, o sea, que por favor que no nos mientan. La región de Valparaíso lleva muchísimos años teniendo un crecimiento económico que va muy por detrás de lo que se espera en comparación a regiones que tienen más o menos la misma cantidad de población y además de ingresos a nivel nacional.
Por otro lado, los recortes que se han hecho a algunos servicios inéditos, como por ejemplo en materia de vivienda o en servicio a la mujer, donde por ejemplo el programa 24/7 dejó de operar en todo el país, son cosas que tú dices, bueno, ¿dónde finalmente están las prioridades del gobierno? Vemos que en los últimos meses se han inyectado, por ejemplo, a Carabineros, una institución tremendamente juzgada por toda la población, más de 10.000 millones de pesos para blindar carros. Seguimos comprando entonces distinto material que sirve para represión social, un poco también de la mano con lo que comentaba Yasmín. No hay recorte, por ejemplo, en cuanto a defensa. Las Fuerzas Armadas continúan con el mismo porcentaje de inyección de recurso público. Entonces son temas tremendamente sensibles, mirada de género, mirada de vivienda, entendiendo que somos una región además que concentra la mayor cantidad de población viviendo hoy día en campamento. Es estar absolutamente desligado con la tónica y con la relación que hoy día, las demandas que tenemos en las calles, donde la gente lo que hoy día está pidiendo es mayor resguardo de derechos garantizados que dicen ser derechos garantizados por el Estado, en donde tú tienes un gobierno que vuelva a la espalda. Y en esa sensación de incertidumbre han crecido tremendamente la delincuencia en nuestra región, y que se entiende de una u otra forma, porque hoy día tú tienes una tasa de desempleo que estamos a punto de llegar a los 2 dígitos en la región de Valparaíso. No se sabe cuándo vamos a volver a esta normalidad, ni tampoco existe alguna certeza sobre cuáles van a ser los planes y programas que va a inyectar a nivel regional el gobierno para poder ir en ayuda, en este caso, de los más afectados. Trabajadores a honorario, trabajadores independientes, quienes hoy día han quedado absolutamente vacío de alguna medida, alguna política pública, sin olvidar además la clase media, que hoy día no gozan de ningún beneficio estatal, pero que tienen que pagar de nuevo colegios subvencionados particulares, tienen que pagar por el acceso a la salud. Entonces obligas en el fondo a que esta población tenga que salir a buscar trabajo, tenga que salir afectando su salud para poder parar la olla en la casa. Y por último, la descentralización queda nuevamente en un título. Al gobierno regional y a todos los gobiernos regionales se le están haciendo recortes para poder manejar esta pandemia a nivel central. Entonces, cuando hablamos de tomar medidas en donde sean los gobiernos regionales con una mirada mucho más territorial, con respuesta mucho más atingente según el contexto particular, en este caso de las regiones, vemos que nuevamente el gobierno nos vuelve a pegar donde más nos duele, que son en las arcas fiscales, restándonos presupuesto importante a lo poco que hoy día disponemos en el sector público para poder entrar con ayuda, algún tipo de subsidio a sectores como agricultura, pescadores, ganaderos, artesanos, independientes y todos hoy día los trabajadores que están viendo afectados sus ingresos a nivel regional. Bien, bueno, una crisis que la estamos pagando los trabajadores y trabajadoras, no hay prioridades concretas desde el punto de vista del Ejecutivo. El Ejecutivo nos hace responsable a nosotros de esta crisis, nos dice, bueno, ustedes los ciudadanos somos los responsables. Se nos vienen semanas muy complejas por lo demás, estamos a punto de que colapse definitivamente el sistema de salud, y desde aquí le mandamos un abrazo muy cariñoso y fraterno a la primera línea hoy día de la salud, a los trabajadoras que están en los distintos hospitales, porque están asumiendo la crisis, están asumiendo estas irresponsabilidades de parte del Ejecutivo, que no ha tomado las decisiones correctas. Hay una carta también, como decía Tania, entregada por los alcaldes de la región para solicitar una cuarentena también en la región de Valparaíso. Entonces, viene una semana compleja, esperemos que por el bien de todos los ciudadanos que se vaya aplanando esta curva, que tengamos menos muertos todos los días, pero que también podamos construir un espacio donde todos los actores, sindicatos, movimientos sociales, el gobierno regional, puedan desarrollar un proyecto más colaborativo donde todos nos hagamos responsables también, como corresponde, responsablemente, de esta crisis. Queremos abrazar a la distancia a Tania Valenzuela, consejera regional de Valparaíso. Gracias, Tania, por acompañarnos en este programa Puerto Rebelde. Y Yasmín González, vicepresidenta de la CUT de Valparaíso, por tus opiniones, por tus reflexiones en estos momentos donde necesitamos escucharnos, donde necesitamos efectivamente conocer qué estamos pensando cada uno de los que estamos siendo actores vivos de este territorio. Así que les mandamos un abrazo, despedimos este capítulo de Puerto Rebelde, reflexiones y ideas en tiempos de crisis. Un abrazo, Tania, un abrazo, Yasmín. Muchas gracias, que estés bien. El 25 de octubre, apruebo, no olvidar. Eso, apruebo. Nos vemos, chao. Aprobamos, chao, chao. Igual a usted, un abrazo.